Bienvenido una vez más al canal y en este vídeo vamos a hablar de algo que poca gente toca y es cuál es el proceso paso por paso desde la A hasta la Z sobre cómo pasar de 0 a 100, cómo pasar de desconocido a cliente, a entregarle los resultados a ese cliente. Siempre, cuando estamos hablando del tema del SMMA, siempre salta pues el cómo hacer los mejores métodos de alcance, cómo hacer el alcance si de personalizado o no personalizado, automatizado, de cantidad, de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aparte del alcance, luego una vez está la reunión que hay que hacer, luego después de la reunión cómo se hace todo, cuál es el proceso de incorporación, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hoy vamos a ver desde una perspectiva, desde las alturas, por así decirlo, el proceso paso por paso y cómo tienes que ir y tener el esquema mental a la hora de contactar a un cliente y una vez vayas contactando, cómo ir pasándole paso por ese funnel para que llegue desde desconocido hasta cliente y una vez sea cliente, cómo asegurarte de traerle los mejores resultados posibles. Así que vamos a ello. Lo primero es lo primero y es lo más lógico, el alcance en frío. La gente que no sabe por dónde empezar, oye, pero ¿cómo empiezo? Me gusta este modelo de negocio del SMMA, me parece razonable, me parece un modelo de negocio sólido y me parece que se aplica a mí, me parece que, digamos, concuerda con mis ideales, con mis valores y con mi, más o menos, lo que estoy buscando de negocio online. ¿Cómo empiezo? Pues lo empezamos por el principio, que es literalmente el alcance en frío. Y el alcance en frío, simplemente para aquellos que no lo sepan, significa única y exclusivamente alcanzar a una persona, en este caso un negocio, que esté en nuestro nicho, que no sepa ni quiénes somos, ni qué hacemos, ni qué vendemos, ni por qué le estamos contactando. Con lo cual, por ende, en el alcance en frío, ya sea vía email, vía LinkedIn, vía llamada en frío, vía Instagram, que no lo recomiendo, vía Facebook, etcétera, 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 tenemos que responder esas preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Por qué le estamos contactando? ¿Qué vendemos? ¿Y qué servicio le estamos ofreciendo? Básicamente, tumbar, como dice Jordan Belfort, las creencias limitantes antes de que aparezcan. Con lo cual, en el primer alcance en frío, mucha gente ya se limita a vender o a empezar a hablar de cosas. En el primer alcance en frío, yo simplemente me limito a eso. Y si veo que muestra cierto interés, en el segundo alcance en frío ya veremos lo que hacemos, que sería o pivotar a una llamada, bueno, pivotar a un meeting o una llamada, o mandar una auditoría. Hay veces que también, si tienes tiempo de sobra, por así decirlo, aunque realmente no nos sobra el tiempo a ninguno, pero si tienes tiempo y te lo puedes permitir y estás empezando, lo que te recomiendo es que de primeras, en el primer alcance en frío, lo que hagas es ya mandar de primeras la auditoría, o el Loom, o como lo quieras llamar. Hay gente que está de acuerdo con la auditoría, hay gente que prefiere ir por otro lado. Yo ya lo dije en el vídeo pasado, que si no lo has visto te lo dejo aquí, que explico cuál es el mejor método para conseguir tu primer cliente según el punto en el que te encuentres, por así decirlo, principiante, medio, avanzado. Y ya dije que la auditoría no es el método más eficiente, pero sí que es el método más efectivo. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor hay alcances en cantidad, en el cual tú te creas un guión del email, lo copias, lo pegas, lo metes en un email software, como por ejemplo pueda ser Lemlist, y literalmente eso es lo más eficiente posible porque haces el guión una vez, lo testeas una vez y una vez está hecho y no tienes que tocarlo y va en piloto automático y lo único que tienes que hacer es alimentarlo con leads. Pero el problema de eso es que no es efectivo. Efectivo quiere decir que te va a dar el máximo resultado en la menor cantidad de tiempo posible. Eso te va a dar resultados consistentes, por eso es más eficiente, pero no es lo más efectivo. Con lo cual yo, si estuviera empezando de cero, no tuviera clientes y literalmente dijera cuál es la manera más rápida de conseguir un cliente, cogería auditorías, Loom, como lo quieras llamar, sin duda. ¿Por qué? Porque aunque te va a tomar mucho tiempo, como digo, es lo más efectivo. Y luego ya, cuando tengas clientes, bendito problema, crearte y tomarte el tiempo de tu día y tomarte esa licencia de perder el tiempo en crear un script, en crear un guión. Y una vez lo tengas hecho ya va, digamos, en piloto automático. Dicho esto, en el alcance en frío, digamos que yo lo elegiría hacer por Loom, es decir, hago un alcance en frío en el cual, punto 1, respondo quién soy y en el alcance en frío voy a responder quién soy, qué estoy haciendo, por qué le estoy contactando y qué le ofrezco que él pueda beneficiarse de eso gracias a leer ese email o a clicar en la auditoría. Con lo cual, presentación, desbancar creencias limitantes sobre quién soy, qué hago y por qué le puedo ayudar, meter un poco de pain point para que vea que no le estoy contactando para mejorar su situación, sino para dejar de empeorar su situación. Muy importante. La gente no compra por placer, la gente compra por dolor. Es decir, la gente no compra generalmente, o por lo menos en el 90% de los casos, para ganar placer, sino que compra para ahorrar dolor. Y si por lo que sea a nivel superficial parece que está comprando para, digamos, ganar placer, como pueda ser, no, me voy a tomar un McDonald's o lo que sea, realmente está digamos, adormeciendo ese dolor que siente por dentro de no sentirse suficientemente bueno o querer sentirse bien o gratificación instantánea, cualquier otro tipo de cosas, pero siempre la premisa subyacente es que la gente compra por dolor por evitar dolor en vez de por ganar placer. Entonces, en vez de decirle
cómo vas a mejorar su situación, vas a decirle cómo vas a, punto 1, dejar de empeorar su situación, cómo evitar que su situación siga empeorando, y punto 2, cómo la vas a mejorar encima como bonus. Una vez has hecho eso, vas a poner la auditoría, y en la auditoría mucha gente me pregunta ¿qué tengo que hacer en la auditoría? ¿De qué hablo? ¿De qué dejo de hablar? Si quieres que haga un vídeo sobre cómo hago yo las auditorías y literalmente enseñarte auditorías que he mandado yo a clientes potenciales, déjamelo aquí abajo en los comentarios, dale like y lo hago. Si veo que os gusta, lo hago porque creo que es algo que mucha gente tiene la duda, así que si queréis que haga una auditoría y que explique cuál es la estructura de la auditoría más en profundidad, que ahora pasaré a explicarla, pues hago un vídeo en el cual explique tanto cuál es la estructura de la auditoría como cómo las hago yo, cómo hacerlas dependiendo del servicio que estés vendiendo y sobre todo ejemplos prácticos que veáis hacerme auditorías en directo, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene mucho misterio. Tienes que tener en cuenta que a la hora de vender auditorías, no es vender auditorías, sino que realmente hacer una auditoría en la cual le estás vendiendo la idea de tener el meeting. Punto 1, eso. No le vas a vender el servicio como tal, le vas a vender la idea de tener un meeting. Punto 2, ¿de qué hablo en la auditoría? Lo menos complejo, mejor. Porque si hablas de cosas complejas va a hacer que el cliente retraiga la atención y ya está. Ten en cuenta que primero tienes que hacer la venta emocional y luego educar, y no al revés. Y hay mucha gente que empieza a educar primero y empieza a hablar de Facebook Ads o de Google Ads cuando el cliente no tiene ni idea de lo que es, antes de que el cliente vea cuáles son los beneficios de los Google Ads o los Facebook Ads. Con lo cual primero vende con emoción, luego educa un poquito sin meterte en mucha profundidad para hablarlo en la reunión y luego al final dile que si le ha parecido valor, ¿qué le parece una reunión contigo? Una vez hemos hecho la auditoría y poniéndonos en el mejor de los casos, pues esa persona nos va a responder diciéndonos que una de dos, quiere la reunión y está interesado, en cuyo caso vamos a tener que estar mandando email arriba, email abajo, literalmente para concretar la reunión, o la forma inteligente, que es la que utilizo yo lo que hago es, en el primer email pongo la auditoría y después de la auditoría abajo pongo mi link de Acuity o de Calendly, que te lo voy a dejar aquí abajo, para lo que es básicamente mi horario, y entonces así puede agendarla él a la hora que le dé la gana, el día que le dé la gana y sin tener que pasar por un proceso de toma de decisiones muy engorroso que es hablar yo contigo, no este día no puedo, no mejor la semana que viene y al final esto solo lo que hace es ensuciar un poco más la interacción, hace que deja entrever un poco la falta de profesionalidad en tu agencia y al fin y al cabo pues va a dejar que el cliente... pues va a hacer que el cliente empiece a perder interés. Una vez tenemos la reunión y nos sentamos en la reunión, yo antes de la reunión lo que te recomiendo es, mucho antes, haber tenido al especialista. Si vas a hacer los servicios por ti mismo, no pasa nada, pero si vas a delegar el servicio, tanto si sabes hacerlo y lo quieres delegar, como si lo quieres delegar de primeras, lo que te recomiendo es contactar a 3, 4, 5 especialistas literalmente antes de la reunión y tenerlos, digamos, en la incubadora. Es decir, al fin y al cabo lo único que vas a hacer es irte a páginas para buscar especialistas, asegurarte de que ese especialista es buen especialista, de que puede proveer resultados al cliente al que estás alcanzando, y una vez tengo a 5, 10, 15, los llevaría a todos a una mini llamada de Zoom de 15 minutos en la cual hablaría con ellos, les pondría un ejercicio que va a ser el cliente que vamos a tener en el meeting con él, para que me diga más o menos datos que a lo mejor me puedan ayudar, y una vez ya haya hablado con ellos, ten en cuenta que a la hora de contratar a un especialista no te tienes que centrar tanto en la habilidad que se puede aprender, sino que te tienes que centrar más en el carácter, porque el carácter técnicamente la mayoría de veces es innato, con lo cual si es una persona que es lo mejor del mundo en Facebook Ads o en Google Ads o en el servicio que vayas a ofrecer, pero su carácter no concuerda con los valores de tu agencia, no está alineado con la misión de tu empresa, etcétera, 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 no tiene mucho sentido, por muy bueno que sea, porque va a acabar siendo perjudicial en el largo plazo. Con lo cual, céntrate primero en carácter y luego, sobre todo, en que pueda respaldar su carácter bueno y congruente con tu agencia con buenos resultados. Y una vez tengas esas 10 reuniones de Zoom, 15 reuniones de Zoom, reducirlo a 3 o 4 personas a las cuales, como yo lo digo, los metes en la incubadora y les dejas saber que una vez cierres tu primer cliente, ellos van a ser los primeros. Y ellos, lógicamente, pues mira, les va a dar igual que sea verdad o que sea mentira lo que les esté diciendo, pero lógicamente te van a decir que sí. Porque, oye, en caso de que esta persona cierre un cliente, pues me lo va a dar a mí, con lo cual me llevo yo la comisión sin tener que haber alcanzado al cliente, entonces sí que te va a decir que sí. Una ya hemos contactado al especialista, etcétera, etcétera, etcétera. En el meeting lo que vamos a hacer es vender. Y hay mucha gente que dice que obvio, sí, pero es que la mayoría de gente no vende en el meeting. La mayoría de gente intenta ir al meeting a hacer como una especie de loom o de auditoría en directo y luego al final como que le da miedo presionar la venta y se acaba saliendo con el típico no sé y mucho tipo de cosas, con lo cual en el meeting tienes que tener la idea de que vas a vender. Eso sí, mindset que a mí me ayudó mucho. No es tu cliente, es tu paciente. ¿A qué voy con esto? A que no tienes que estar desesperadamente pensando que le tienes que vender. Nadie toma tiempo de su día y menos un emprendedor para hacer algo que no le interesa. O sea, si está tomando tiempo de su día para tener una reunión contigo, no vengas tú del paradigma de que le tengo que vender desesperadamente porque él tiene bastante interés, si no, no hubiese tomado una hora de su día para tener una reunión totalmente gratuita contigo. Con lo cual, ten en cuenta y vente de la premisa de que no tienes que vender nada, de que literalmente vas a tener una pequeña charla con un emprendedor y si le interesa lo que le tienes que ofrecer y sobre todo lo puedes ayudar,
ahí vas para adelante, y si no, no pasa nada. Con lo cual, lo primero es excavar. Es decir, vente con el mindset de cliente no, paciente sí. Es decir, no es ningún cliente al que le tengo que vender desesperadamente, es un paciente con el cual yo me voy a sentar, le voy a hacer ciertas preguntas y si veo que tiene la enfermedad, que en este caso sería la falta de clientes que yo puedo curar, ahí sí que ya le voy a decir si le interesa que le cuente más y le contaré más y le venderé. Esto es como el doctor. Si tú entras al doctor y literalmente te tira una pastilla a la cabeza sin saber lo que te pasa, tú te vas a quedar extrañado diciendo, oye, es que ni siquiera me has preguntado lo que me pasa. Pues así es como se siente la mayoría de la gente cuando vas a vender. Hay mucha gente que está tan acostumbrada a ver la glorificación de ventas en Hollywood total, que literalmente luego cuando va a vender es todo sobre ellos y sobre las técnicas que tienen que hacer en vez de escuchar al cliente, cuando realmente lo que tienes que hacer al principio, el 99% de las ventas es prospección, tanto preventa como durante la venta. Esto quiere decir que tienes que hacer tu búsqueda de nicho tácita y tu búsqueda de nicho profunda para saber que ese cliente está cualificado, y una vez estás dentro, asegurarte de que el cliente está cualificado. Una vez ya le has excavado y has visto que sí que le puedes ayudar, venderle lógica y emoción y luego cerrar, y de ahí pasaríamos a firmar el contrato y recibir el pago. Yo generalmente lo que suelo hacer es recibir el pago en la llamada, porque generalmente las tengo por Zoom, con lo cual no hay excusa para que me digan, no, es que tengo que hablar con tal. Se puede parar la llamada, se puede quedar en stand-by, que lo hagan el pago y luego se termina. Y una vez me han hecho el pago, les paso el proceso de incorporación al cliente, el cual es un link a ClickFunnels, en el cual el proceso de incorporación al cliente es muy sencillo. Simplemente educarle en lo que tiene que esperar del proceso de incorporación al cliente, educarle en lo que sí que ofrecemos y lo que no ofrecemos, y setear un poco las expectativas. Todo uno que me añada a su Facebook Business Manager, o sea, literalmente le doy mi ID para que me añada como partner en su Business Manager. Y punto 2, que me diga más o menos información sobre su audiencia objetiva, pain points, digamos, sí, básicamente datos sobre la audiencia objetiva, y de ahí pasaríamos al último paso, en el cual él agenda una llamada de estrategia. Pasamos al paso de la llamada de estrategia. ¿La llamada de estrategia qué es? Pues es una llamada no obligatoria. Esto al fin y al cabo es al gusto del cliente, por así decirlo, no es obligatoria, pero sí que la recomiendo. En esa llamada simplemente, que tiene que ser lo más rápido después del meeting posible para poder empezar cuanto antes, en esa llamada simplemente lo que vas a hacer es comentarle cuáles son los objetivos a lo largo del mes, hablar un poco sobre su audiencia objetiva y sobre las campañas que podéis hacer, y pedirle todo tipo de creativos para anuncios que tú puedas emplear. En caso de que el cliente no quiera esto, en caso de que el cliente no quiera o no pueda físicamente por problemas logísticos tener una llamada de estrategia, no hay problema. Puedes grabar una sesión de Zoom con tu especialista explicándole todo y mandársela al email, o puedes grabarle directamente un Loom y mandárselo al correo. Con lo cual no hay ningún problema y no es nada obligatorio. Es decir, si el cliente te dice que no quiere tener una llamada de estrategia o que no puede, no se acaba el mundo. De ahí pasaríamos a la parte más automatizada en caso de que delegues, que sería el especialista trabajando los anuncios de manera automática a lo largo del mes. ¿Cada cuánto tengo llamadas con mi especialista? Depende mucho de los clientes que tengas. Yo normalmente suelo tenerla todos los días, pero al principio tenía un día sí, dos no, un día sí, un día no, con lo cual eso ya depende del punto en el que te encuentres, porque lógicamente si tienes solo un cliente no vas a estar todo el día metiéndole la chapa al especialista por un solo cliente. Puedes hablar literalmente con él 2 veces entre semana en videollamada, lo demás por Slack y sin ningún tipo de problema. Y después pasaríamos al informe o report. Eso antiguamente se solía hacer al final del mes, en el cual al final del mes le pasabas un informe y lo grababas con Loom y le explicabas un poco más o menos lo que se esperaba en la sesión de estrategia y lo que realmente se ha conseguido y luego qué viene después a lo largo del mes. Pero generalmente ahora se suele hacer una llamada cada 15 días con el cliente para hablar un poco más o menos sobre lo que hay, sobre si se tiene que escalar el ad spend, sobre las campañas que le parecen, si le parece más o menos que podamos testear con una cosa o con otra, si hay que transicionar a tráfico frío, cualquier tipo de cosa, duda o pregunta que pueda tener el cliente. Generalmente son llamadas súper cortas de 15-30 minutos. Y eso sería. Una vez ese cliente quisiera renovar el mínimo de 3 meses, que yo por ejemplo recomiendo, ahí ya pasaríamos a una base mensual y sería simplemente hacer los ads de manera automática a lo largo del mes en caso que delegues, o hacerlos tú y report. Hacer los ads y report. Y así sucesivamente. Esto es simplemente todo lo de alcance en frío, email en frío, contratar al especialista, meeting y onboarding y sesión de estrategia. Eso es simplemente si es tu primer cliente o si es la primera vez que tienes a ese cliente. Una vez ya está hecho eso, simplemente lo único que tienes que hacer es reportar al cliente y traerle resultados y así sucesivamente. Con lo cual espero que te haya quedado claro. Si quieres ver este proceso paso por paso sobre alcance en frío, cómo hay que hacer el alcance en frío, email en frío con el Loom, cómo hago el email en frío con el Loom, dónde contrato al especialista, aquí lo contrato, qué digo en el meeting. Si quieres saber todo esto con todo lujo de detalles, literalmente clica en el primero o segundo link de la descripción, en el cual te lleva un entrenamiento totalmente gratuito, en el cual te explico literalmente todo, tanto los macro conceptos del SMMA, que son el lead generation, la venta y la entrega del servicio, como los micro conceptos, que es lo que hemos visto aquí, pero a un paso más allá. Así que espero que te haya gustado el vídeo, déjame abajo cualquier sugerencia o idea que puedas tener y dale like, suscríbete, dale a la campanita, es muy típico, pero dale porque ayuda bastante al algoritmo y ayuda a que más gente lo vea y a que más gente pueda ser ayudada con el SMMA. Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos a la próxima.